ever seen anything move like that? Este video de 2015 fue grabado en la selva Lacandona, México, cuando una base militar cercana detectó ruidos extraños en el bosque y decidió enviar un dron con cámara térmica. La cámara reveló una criatura enorme entre los árboles, de al menos 3 metros de altura, con extremidades largas y delgadas y una cola gigantesca. Su silueta no coincidía con ningún animal conocido. You got eyes on that, Jace? Yeah, that's not a deer. Whatever it is blazing hot. Long arms. Look at the head. You ever seen anything move like that? Never. La forma en que se movía era lenta, antinatural y perturbadora. Lo más inquietante fue que los demás animales se movían con total normalidad a su alrededor, como si estuvieran acostumbrados a su presencia. Los soldados creyeron que se trataba del Ahuizotl, una bestia de la mitología azteca, y decidieron no enfrentarlo. You got eyes on that, Jace? Yeah, that's not a deer. Whatever it is blazing hot. Long arms. Look at the head. You ever seen anything move like that? Un trabajador de Vinnytsia, Ucrania, fue al estanque de su granja para revisar los canales de riego cuando vio algo imposible. Inclinada sobre el agua había una entidad pálida y aterradora, tan delgada que su caja torácica se marcaba bajo la piel. Sus extremidades estaban torcidas de formas antinaturales, difíciles de distinguir entre brazos y piernas, y una larga barba blanca colgaba de su rostro. La criatura parecía estar bebiendo del estanque mientras el hombre, temblando, comenzaba a grabar en silencio. De pronto la entidad sintió su presencia y giró su cara esquelética hacia él. Preso del pánico, el trabajador huyó sin mirar atrás. Lo que más lo perturbó después fue la duda. La criatura parecía un ghoul, pero los ghouls no necesitan beber agua. Un hombre de Bakersfield, California, caminaba de noche cuando sintió una presión extraña en el estómago, como si algo lo estuviera observando desde la oscuridad. Decidió sacar su teléfono y comenzar a grabar. Su instinto no se equivocó. Desde un rincón oscuro, una criatura humanoide comenzó a arrastrarse hacia él. Era pálida, delgada y se movía de forma baja y rápida, exactamente como las descripciones clásicas del rastrillo que circulan en historias de terror. Cuando la criatura se lanzó hacia él, el hombre corrió con todas sus fuerzas. Había escuchado lo que esas cosas supuestamente le hacen a la gente y sabía que no podía detenerse. El video termina en plena huida, dejando claro que sobrevivir fue pura suerte. Dude, what the is that? Un hombre en México estaba grabando el paisaje durante un viaje por carretera en las montañas cuando algo llamó su atención. En la ladera, una abertura oscura destacaba entre las rocas. Por curiosidad, hizo zoom con la cámara sin imaginar lo que estaba a punto de ver. Desde el interior de la cueva emergía una enorme figura humanoide. Su silueta era clara incluso a gran distancia, lo que le heló la sangre. Para que algo se viera así de grande desde tan lejos, debía medir al menos 10 pies de altura. Lo más inquietante fue la sensación de que la criatura lo estaba mirando directamente, como molesta por haber sido descubierta. El hombre no se detuvo, siguió conduciendo, incapaz de dejar de pensar que acababa de ver a un verdadero gigante oculto en la montaña. It's real. It's right there. It's taking the chicken. En el pueblo de La Tubío, Oaxaca, un granjero llevaba días angustiado porque algo destruía su campo de maíz cada noche. Una mañana decidió vigilar y entre las plantas vio por fin al responsable y el miedo lo paralizó. Frente a él había una criatura humanoide, pálida y extremadamente delgada. Su rostro era extraño, antinatural. En una de sus manos parecía sostener algo pequeño, como si fuera su propia cría. El granjero grabó en silencio, temiendo ser descubierto, pero la criatura lo notó al instante. Se giró y se alejó rápidamente, perdiéndose entre el campo sin dejar rastro. El hombre buscó durante horas sin éxito. Desde entonces nadie volvió a verla, pero el maíz siguió apareciendo dañado, como si nunca se hubiera ido. Oh, it sees. Oh, crap. Je suis comme ça en train d'aller à l'école. Mais je pense que le professeur...
Un hombre en Nigeria viajaba a través de una reserva forestal densa y silenciosa, un lugar rebosante de vida salvaje. Todo parecía normal hasta que vio una figura espeluznante entre los árboles. Sin pensarlo, entró en pánico y comenzó a correr. Donc je retourne à la maison. Su corazón latía con fuerza mientras huía, sin saber que el verdadero peligro estaba justo detrás. La entidad que había visto ahora lo perseguía. Era un humanoide pálido, de extremidades largas y delgadas, con un rostro cargado de malas intenciones. La criatura parecía verlo como una presa. Cada paso se sentía como una lucha por sobrevivir, pero el hombre no se rindió. Su instinto fue más fuerte que el hambre del ser y logró escapar. Aquella noche entendió que en ese bosque no estaba solo. Un grupo de hombres en Darbhanga, India, llevaba varias noches escuchando ruidos extraños. Finalmente reunieron valor y siguieron el sonido hasta un claro del bosque. Allí, entre los árboles, vieron algo que los dejó completamente paralizados de miedo. Colgando de un árbol había una figura humanoide sujeta con cuerdas, como un columpio improvisado. Sus brazos eran anormalmente largos, las piernas estaban dobladas en ángulos imposibles y su cuerpo colgaba de forma antinatural, balanceándose suavemente. Desde la distancia, su rostro parecía vacío, sin rasgos claros, como si no tuviera identidad alguna. Nadie se atrevió a acercarse. Retrocedieron lentamente y abandonaron el lugar. Desde esa noche, el miedo se propagó por la aldea, convencidos de que algo oscuro habita ese bosque. The creepiest encounters ever. Este paseo nocturno se convirtió en una experiencia aterradora. Incapaz de dormir, un hombre salió a caminar alrededor de la 1 a.m. Apenas 10 minutos después, escuchó gritos inquietantes a lo lejos. Pensando que alguien necesitaba ayuda, decidió seguir el sonido mientras comenzaba a grabar. Cerca de unas rocas, la verdad se reveló. Allí había una criatura pálida, con extremidades musculosas y poderosas. Su rostro era completamente liso, sin ojos, nariz ni boca visibles. En ese instante comprendió que los sonidos no eran de auxilio, sino una trampa. Era un rastrillo. La criatura emitía esos chillidos para atraer a cualquiera que pasara cerca. Al darse cuenta de que él era el objetivo, el hombre no dudó. Se dio la vuelta y huyó antes de que pudiera alcanzarlo. Esa noche aprendió que no todos los gritos buscan ayuda. Cuando un hombre conducía de regreso a su casa desde Kunming a Dali, en China, tomó una carretera rural poco transitada. De pronto, vio a un monje parado en medio del camino. Al principio no le pareció peligroso, pero algo en su presencia se sentía profundamente incorrecto. Al acercarse, notó que el monje era extremadamente pálido y delgado, casi esquelético. Su rostro tenía una expresión perturbadora. Nada que ver con la calma espiritual habitual. El conductor dudó en avanzar, pero no se detuvo por completo. Entonces ocurrió lo impensable. El monje cayó al suelo y comenzó a chillar de forma animal, lanzándose hacia el coche. El hombre aceleró y logró escapar por poco. Aunque sobrevivió, aquel encuentro quedó grabado en su mente como algo que jamás pudo explicar. Las imágenes de seguridad de una casa en Cedar Rapids, Iowa, muestran una escena aterradora. En plena noche el propietario recibió una alerta y al revisar la cámara, vio una figura humanoide enorme y pálida moviéndose lentamente por su patio trasero. La criatura tenía un cuerpo poderoso y afilado, con una presencia claramente hostil, como si estuviera buscando una forma de entrar a la casa. Presa del pánico, el hombre llamó a la policía, pero cuando describió lo que veía, su reporte fue tomado como una broma. Durante casi 2 horas, la figura permaneció rondando antes de desaparecer sin dejar rastro.
Aunque se fue sola, el daño ya estaba hecho. Desde esa noche el propietario nunca volvió a sentirse seguro en su propia casa, convencido de que algo inhumano lo había estado observando. What's up, dude? ¿Quién pensaría que un simple viaje por carretera podría convertirse en una pesadilla? Para un turista en el norte de Oregón, todo cambió cuando conducía por un bosque silencioso y notó una figura humanoide parada entre los árboles, observándolo fijamente. A primera vista parecía humana, pero algo no encajaba. Su piel era extremadamente pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol, y su postura era antinatural. De pronto la criatura comenzó a moverse, arrastrándose lentamente hacia el coche con un comportamiento claramente animal. El miedo lo paralizó por un instante. Sentía que estaba viendo algo que no debía existir. En cuanto reaccionó, aceleró y se alejó a toda velocidad. Aquel encuentro duró solo segundos, pero fue suficiente para marcarlo de por vida y convertir ese viaje en un recuerdo imposible de olvidar. Un equipo de exploradores se internó en una zona casi prohibida del bosque de Dandakaraña, en la India. Allí, en medio de un claro silencioso, vieron algo imposible. Un grupo de seres de piel gris, observándolos desde la distancia, inmóviles, como si ya supieran que habían sido descubiertos. Aunque su silueta recordaba vagamente a la humana, nada en ellos era normal. Sus extremidades estaban deformadas, con proporciones erróneas, y de sus cuerpos sobresalían apéndices extraños. Sus ojos brillaban con una luz inquietante, y sus movimientos parecían antinaturales. Los exploradores pensaron que quizá alguna vez fueron humanos, pero que su evolución tomó un rumbo distinto. Aún así, parecían inteligentes y adaptados para sobrevivir ocultos durante siglos. Al comprender eso, el equipo decidió retirarse en silencio, convencido de que algunas criaturas existen mejor cuando no son perturbadas. En 2018, guardabosques que patrullaban la Selva Negra en Alemania hallaron una cámara rota. Al recuperar los archivos, apareció un breve clip fechado el 13 de noviembre de 2003. Desde los primeros segundos, algo quedó claro. El camarógrafo estaba huyendo de una criatura. La grabación mostraba a una entidad peluda persiguiéndolo entre los árboles. Su rostro era antinatural y emitía sonidos agudos y perturbadores mientras corría. La cámara temblaba violentamente, como si el operador estuviera perdiendo el control y el tiempo se le acabara. De pronto la imagen se distorsionó por completo. Se escucharon más ruidos, como si otras criaturas se hubieran unido a la cacería. La grabación terminó tras fuertes impactos. Los guardabosques creen que el video podría estar ligado a la desaparición nunca resuelta de Antonio Pablo, un turista de 26 años perdido en ese bosque en 2000. Toro brilla. Durante una exploración en la selva valdiviana, Brasil, un turista llamado Torren Blake vio algo imposible. Entre los árboles apareció un toro enorme cubierto de un pelaje dorado brillante, tan luminoso que parecía no pertenecer al mundo real. Torren quedó en shock. Ni siquiera las razas conocidas por su color claro se veían así. Grabó al animal y mostró el video a los residentes de Chaihung, el pueblo cercano donde se hospedaba, buscando una explicación a lo que había presenciado. Los lugareños, profundamente espirituales, no dudaron. Creían que el toro brillante era una señal de Chopana, una deidad de la mitología brasileña que solo se manifiesta para advertir desgracias futuras. Para ellos no era un animal común, era un presagio. ¿Parece un toro? Brilla. En 2019, un excursionista caminaba por la selva tropical seca al oeste de Sydney, Australia, cuando notó una criatura canina oscura entre los arbustos. No había reportes de lobos en esa zona, así que decidió grabar, impulsado por una fuerte sensación de inquietud. Al principio solo se veía una silueta parcial.
Pero cuando la criatura salió por completo, el miedo fue inmediato. No era un lobo. Su cuerpo era canino, pero su rostro tenía rasgos inquietantemente humanos, algo que no encajaba con ningún animal conocido del lugar. La apariencia coincidía exactamente con las descripciones del Dogman, una criatura legendaria considerada extremadamente peligrosa. Sin dudarlo, el excursionista retrocedió lentamente y se alejó del área. Sabía que había entrado en un territorio donde no debía estar. El 29 de octubre de 2003, Clara Jones se alojaba en la granja de sus padres cuando vio algo imposible al otro lado del patio. Una figura alta permanecía inmóvil entre la oscuridad. Al enfocar mejor, distinguió cuernos retorcidos y un rostro claramente caprino. Era un enorme hombre cabra. La criatura permaneció allí durante casi 2 horas, observando en silencio. Aterrada, Clara avisó a sus padres, quienes instalaron cámaras de seguimiento por toda la propiedad, pero durante años no volvió a aparecer rastro alguno. 6 años después, una cámara finalmente lo captó de nuevo. Había crecido más grande y ancho, con ojos brillantes que escaneaban la granja como si buscara alimento. Tras no encontrar nada, regresó al bosque. El miedo fue tal que los padres abandonaron la granja por semanas. Este encuentro podría ser uno de los más inquietantes. Un hombre se perdió mientras caminaba de noche, con la oscuridad envolviéndolo por completo. Buscando una salida, notó a lo lejos una luz dorada intensa que brillaba entre los árboles, demasiado clara para ser natural. Decidió seguirla y entonces la vio, una figura femenina inmóvil entre el bosque. No parecía una mujer común. Su rostro era extraño, desconcertante, como si no encajara del todo con su cuerpo. Permanecía quieta, mirándolo fijamente, como si lo hubiera estado esperando. Lo más perturbador era que no existía ninguna fuente visible para aquella luz dorada. Fue entonces cuando recordó una antigua leyenda, la Madre Dorada, una entidad que se manifiesta como presagio de desgracias. Aterrorizado, comprendió que tal vez había visto algo que nunca debió encontrar. Ver este video ya es perturbador, pero conocer su origen lo vuelve aún peor. Un camionero encontró un teléfono abandonado al costado de la carretera y al revisarlo descubrió una grabación inquietante. El clip mostraba a una extraña criatura grabada por su antiguo dueño. La entidad tenía un cuerpo superior humanoide de piel blanca, con el cabello largo y oscuro cubriéndole parte del rostro, pero la mitad inferior era aún más aterradora, terminaba en pezuñas. Su apariencia coincidía con la de un sátiro descrito en antiguas leyendas. De pronto la criatura se tambaleó hacia la cámara con la boca abierta, revelando dientes afilados capaces de triturar huesos. El video se cortó abruptamente. Más tarde el camionero supo que el dueño del teléfono había desaparecido sin dejar rastro, dejando la grabación como la última evidencia. En 2019, el departamento del sheriff del condado de Winter respondió a una denuncia cerca de Skinwalker Ranch. Al llegar, los oficiales notaron algo pálido agazapado entre los árboles. Su silueta no parecía humana y su presencia hizo que el ambiente se volviera tenso de inmediato. La criatura tenía enormes ojos completamente blancos, sin iris y una boca negra y profunda. En el momento exacto en que notó a los oficiales, reaccionó con una velocidad imposible, saliendo disparada entre los árboles antes de que pudieran reaccionar o acercarse. Se inició una búsqueda, pero no lograron encontrarla de nuevo. Más tarde, la diputada Erin McClure afirmó que en sus 12 años de servicio había visto cosas extrañas, pero nada como esto. Coincidieron en algo inquietante. Tuvieron suerte de que huyera en vez de atacarlos. Este video apareció en Reddit con un solo dato. Fue grabado el 14 de abril de 2024 en un pequeño pueblo de Malasia. Un hombre escuchó un aullido extraño en plena noche y, armado con una linterna, decidió salir a investigar el origen del sonido. Mientras caminaba por el campo, una criatura enorme emergió de la hierba. Era completamente negra,
con ojos brillantes que reflejaban la luz. En el instante en que lo vio, gruñó con furia y cargó directamente hacia él, provocando pánico absoluto. El hombre gritó y retrocedió, y antes de que el video se cortara, la cámara captó sus patas. No se parecían en nada a las de un lobo. Sin más contexto ni noticias posteriores, muchos creen que el hombre se encontró cara a cara con un auténtico hombre lobo. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.